buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Esta es la sesión del mes de junio del seminario de visión actuarial sobre la innovación, la investigación y el desarrollo. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto saludarlos. Tenemos aquí a personas de un montón de lugares, desde luego gente de la comunidad anáhuac, como Gonzalo, nuestra propia expositora. También está por ahí el presidente del Colegio Nacional de Actuarios. Hola, Alex, me da mucho gusto saludarte. Hola, Daniel, hola a todos, buenas tardes. Mucho gusto. Hola. También veo gente por ejemplo, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hola, Manuel. Entonces, bueno, déjenme por favor presentarles a nuestra expositora. Nuestra expositora es la actuaria Claudia Vázquez Ramos. Ella estudió actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene además un diplomado en estadística en el ITAM y además ahora mismo es pasante de la maestría en administración de riesgos de la Universidad de Anáhuac. Fíjense que ella tiene un diplomado directivo en el ITAM también, y además un programa de desarrollo ejecutivo ni más ni menos que Alemania, en la reaseguradora Munich Re. Ella trabaja en GNP Seguros desde hace 23 años y actualmente es la subdirectora del área técnica de daños. Ella se encarga del desarrollo de productos, estadística, evaluación de reservas, técnicas y normatividad. Ella, bueno, pues tiene una pasión muy especial por el seguro para los riesgos que son catastróficos, por ejemplo, terremotos, y los riesgos que son hidrometeorológicos. Bueno, pues a Claudia además le gustan el yoga, el cine, la lectura, y además, bueno, pues le gusta mucho pasar tiempo con su familia, sus hijos y sus mascotas. Me da mucho gusto darte la bienvenida, Claudia. Qué bueno que nos acompañas. Muchísimas gracias, pues principalmente, pues muchas gracias al doctor Daniel, al maestro Gonzalo, y por supuesto a la universidad por darme este espacio de compartir con ustedes pues un proyecto, un modelo que he estado estudiando y desarrollando y bueno, platicándoles que se puede desarrollar más adelante en este tema de los seguros, ¿no? Una alternativa de aseguramiento. Bueno, pues este es un modelo de seguro paramétrico enfocado en terremotos para la Ciudad de México. Ahorita está enfocado el modelo en la Ciudad de México, sin embargo, se puede realizar para cualquier estado de la República, para cualquier otro polígono o zona específica o incluso para el resto del país. Y bueno, un poquito como antecedentes e introducción es por qué los seguros paramétricos, ¿no? ¿Por qué este tipo de seguros? Como sabemos bien, pues los eventos, los sismos son realmente eventos catastróficos cuando suelen ser de magnitudes importantes. Y luego, entre el 80% y 90% de los sismos que se producen en el mundo ocurren en la zona llamada cinturón de fuego. Y México justo es uno de los países más expuestos ante los desastres naturales. Como lo veníamos comentando de los eventos catastróficos y en especial los sismos, comentábamos que México es uno de los países más expuestos dada la zona geográfica en la que se encuentra. Realmente es una situación en la que México está expuesto tanto por riesgos hidrometeorológicos como de terremotos. Y luego si nos enfocamos a la parte de los seguros en México, pues realmente la penetración del seguro en México es muy baja, apenas alcanza el 2.3% sobre el PIB. Menos del 6.5% de las viviendas del país se encuentra protegida por un seguro voluntario. Imagínense que hay seguros obligatorios que son los de cartera hipotecaria que se aseguran a través de un banco, pero más del 90% no cuenta con un seguro voluntario. Y por último, pues la afectación de estas catástrofes, pues nos hemos dado cuenta que afectan a las zonas de mayor vulnerabilidad. Y si nos vamos por el aspecto social, pues prácticamente las familias en pobreza o incluso en pobreza extrema, pues llegan a ser
comúnmente los de mayor afectación o más tardío en resarcir sus daños. Entonces, por ello este modelo se considera se propone para los sismos, ¿no? Para la parte de terremotos. Y bueno, ¿por qué un seguro paramétrico? Empezamos primero, ¿qué es un seguro paramétrico? Lo que nos dice este tipo de seguros es que dada la ocurrencia de un evento catastrófico, la cobertura de seguro se activa cuando se cumplen los parámetros establecidos que desencadenan el pago de la indemnización. Es decir, se establece un umbral. Y dado ese umbral, si se rebasa, a partir de ese umbral o mayor, se desencadena el seguro. Es decir, se desencadena el seguro independientemente del daño. Eso es muy importante considerar en este tipo de seguros. Ahora, la indemnización, es decir, la indemnización se basa en la magnitud del evento, no en la magnitud de las pérdidas. Independientemente del grado del evento que se trate, se desencadena y ya no impacta si hay un daño en el inmueble o no hay daño, siempre y cuando el seguro rebasó el umbral. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo del seguro paramétrico? El objetivo del seguro paramétrico es apoyar al asegurado ante una emergencia con pagos de forma inmediata. Ahora, ¿cuál es el objetivo de los seguros paramétricos? Bueno, por un lado es apoyar al asegurado ante una emergencia con pagos de forma inmediata. Esta es la clave de este tipo de seguros paramétricos, dado que no requiere una evaluación de daño en sitio, no requiere, dado un evento, no requiere un ajuste presencial para evaluar si el daño fue realmente se lleva a cabo o no. Aquí no hay un ajuste de forma presencial. Por otro lado, otro objetivo de este seguro es cuando no se cuenta con un seguro tradicional. Como vimos, realmente la penetración del seguro es muy bajo. Entonces, esta es una alternativa a aquella de los seguros tradicionales. El costo del seguro está a mayor alcance. Ahorita vamos a ver por qué puede ser que este tipo de costos de seguro está a mayor alcance, a mayor población. O, por último, como complemento de un seguro tradicional. Por ejemplo, como complemento podría ser el deducible de un seguro. Quien cuenta con un seguro tradicional, que de repente los deducibles suelen ser también de aspecto importante, pues este podría ser como complemento de este seguro, de un seguro tradicional. Aquí vienen las características más relevantes y ventajas para hacer una diferencia entre el seguro tradicional y el seguro paramétrico. En los riesgos cubiertos, en un seguro tradicional, realmente este tipo, las coberturas de eventos catastróficos como riesgos hidro o terremoto, son productos, están dentro de productos paquetes. Y al menos con una cobertura básica que sea incendio. Entonces, estos se vuelven seguros con varias coberturas. El seguro paramétrico solamente se puede asegurar el riesgo en el que se está exponiendo de sísmico o un huracán. La información de la suscripción, pues realmente se pide mucha información al asegurado. Localización de la ubicación, características constructivas, techo, muros, traves, el número de pisos del edificio o en qué número de pisos se encuentra el inmueble asegurado, la vivienda. Entonces, son varios datos que se requieren. En el seguro paramétrico solo se requiere la localización de la ubicación. La suma asegurada en un seguro tradicional depende del valor del inmueble. En el seguro paramétrico es un monto fijo predeterminado. Las condiciones generales, pues realmente en un seguro tradicional, pues están las especificaciones generales, las especificaciones particulares, las exclusiones. En el seguro paramétrico, pues realmente las especificaciones suelen ser mínimas o incluso sin exclusiones si queda claramente definido el desencadenamiento del seguro. La indemnización o pago, pues justo en el seguro tradicional es la evaluación de forma presencial. En el paramétrico solamente se identifica el desencadenamiento del parámetro emitido por un organismo incluso independiente a la compañía aseguradora y además
el monto se conoce porque no es una evaluación del bien, sino el monto es fijo. El deducible y coaseguro en el seguro tradicional, pues prácticamente en estos esquemas de riesgos catastróficos, los deducibles y coaseguros son obligatorios. Si hay un producto en un seguro tradicional en donde no existe deducible o coaseguro, realmente suelen ser muy costosos. En el seguro paramétrico no aplica. En cuanto al entendimiento del seguro, en muchas ocasiones las condiciones generales, pues por todas estas características de tener varias coberturas, diferente información, la evaluación del riesgo, pues suelen ser complejas. En el seguro paramétrico, pues realmente son fáciles de entender debido a la transparencia del seguro. Esto nos hace que pues comúnmente en un seguro tradicional de repente el riesgo moral llega a ser alto, cuando en un seguro paramétrico se puede disminuir ese riesgo moral. Entonces, prácticamente a grandes rasgos, estas son las características y ventajas de un seguro paramétrico, de un seguro de terremoto versus que entre dentro de un seguro tradicional. Ahora, el diseño del producto, se encuentra esta cobertura. La cobertura es de terremoto y erupción volcánica. Se considera erupción volcánica prácticamente siempre dentro del mismo esquema de terremoto por el movimiento de la Tierra. La zona geográfica está enfocado en la Ciudad de México. El parámetro, bueno, como primera instancia, el parámetro es la magnitud. La magnitud en escala de grados Richter. Posteriormente, como los pagos van a ser escalonados, se considera la intensidad en escala del Mercalli modificado. Y bueno, la estructura de pago, vamos a ver un poco más adelante, es escalonado. Mira, Sí, Claudia, hay una pregunta de Marco de la Rosa. Hola, buenas tardes. Gracias. Muchas felicidades, Clau. Mi pregunta son dos en relacionada ahorita a lo que mencionaste. En relación a lo del daño moral en un seguro tradicional versus un paramétrico, y la otra es el daño reputacional. ¿Dónde crees tú que exista mayor riesgo? ¿En un tradicional o en un paramétrico? Gracias, Marco. Mira, creo que es muy importante tu pregunta. Actualmente, como bien sabemos, de repente o muy comúnmente cuando ocurre un evento, un sismo, un desastre natural en el país, la reputación de las compañías aseguradas es que somos lentos, complejos. El asegurado indica que su bien fue pérdida total y quieren que se indemnice al 100%, y el evaluador dice que se determina el riesgo en una pérdida del 50%, entonces sí luego llega a ser mucho problema en un riesgo reputacional, desde mi punto de vista más alto en un seguro tradicional ante un desastre natural que un seguro paramétrico, sobre todo porque el seguro paramétrico también está determinado no solo por la propia compañía de seguros, sino por una tercera entidad. Y una tercera entidad oficial, o sea, podría ser a través del Servicio Sismológico Nacional, por el Instituto de Geofísica de la UNAM, o a través de CENAPRED, por ejemplo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Entonces, el que haya un tercero que identifique si hay o no, tu vivienda está dentro o no de la intensidad o del que se dispara el seguro, pues me parece que eso ayuda mucho en el tema reputacional y riesgo moral. Ok, y en relación a ese tema, en relación, por ejemplo, al paramétrico, supongamos que el trigger se dispara con un grado de 8 o magnitud de 8. Okay. ¿Qué pasaría si tienes un evento de 7.9 donde pues, en realidad no se dispara el trigger, pero sí tienes daños en algunas viviendas? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué ha hecho o qué propuesta se puede hacer en el sector como para no dejar afuera por un 0.1 de grado esos daños que sí te pueden afectar y que no necesariamente llegaron al trigger? Si quieres, ahorita más adelante voy a ir explicando también este tema del trigger, pero también adelantándome un poco, me parece que esto depende también de la definición que quiera dar la compañía de seguros.
porque justo este seguro paramétrico es, tú determinas un umbral. A partir de ese umbral que sea mayor o igual a esa magnitud, se dispara el seguro. Esa es la claridad que da este seguro. Si queda por abajo, en un grado Richter, que ya vimos que un grado Richter no significa un nivel de intensidad, creo que es 8 veces con mayor o menor intensidad cada grado, ¿no? Entonces, o sea, si se define el seguro paramétrico de que a partir de este umbral hacia arriba, es a partir de ese umbral. Esa es la claridad del seguro. Ahora, también podría definirse la compañía aseguradora de decir, bueno, a lo mejor te doy un margen. Esa sería alguna alternativa de este seguro. Podría decir, oye, te doy un margen a partir de este umbral, pues un nivel de magnitud menor para que proceda el seguro, se dispare tu seguro. A ver, aquí veo que 2 participantes levantaron. Gonzalo tiene ahí la manita levantada. Sí, yo quiero hacer un comentario nada más, Clau. Marco, con referencia a tu pregunta, si queda por debajo del umbral, no se paga el seguro, con independencia de los daños. En el seguro paramétrico, una definición que es súper importante, pagas contra trigger, no pagas contra evento, ¿no? Porque justo es la diferencia, ¿no? En algún momento podemos hablarlo como un complemento. De hecho, si se dispara el trigger y tú lo tienes contratado y en tu vivienda no ocurre ningún daño, aún así puedes cobrar. La estructura de pago es escalonada, el deducible no aplica, coaseguro no aplica y la temporalidad es anual. Ahora, con base a esto, la información, ¿cómo se desarrolla? Primero, el modelo lo que trata de identificar a partir de qué magnitud suena razonable. Esta información que voy a presentar de aquí en adelante es información pública. La verdad es que hay muchos organismos ya que publican información de mucha productividad y de enriquecimiento. La información que estoy considerando aquí es a través del catálogo de sismos del Servicio Sismológico Nacional, a través del Instituto de la UNAM, Geofísica de la UNAM, y la historia de los sismos. Realmente el catálogo de sismos viene de 1900 hasta el 2000, hasta la fecha, desde 1900 hasta la fecha. Sin embargo, se observa que de 1900 a 1973, 1974, en realidad son muy bajos el número de registros de los sismos. Y esto, bueno, se debe principalmente a que no existían los instrumentos de mayor calidad como se vienen ya desarrollando a partir de 1973, 1974. Por lo que la información aquí considerada está de 1974 a la fecha. Y la frecuencia, como vemos, sí se ve una tendencia creciente. Creo yo que principalmente es derivado a la mejora de estos instrumentos que se han establecido a través del país. Y también, bueno, pues también por ahí se viene diciendo que este tipo de desastres naturales viene en incremento por el tema del cambio climático. Entonces, bueno, prácticamente esta es la estadística, el comportamiento de estos sismos de mayor o igual a 4, de a 4 grados Richter, y abajo se ve la frecuencia absoluta, la cual nos indica que la gran mayoría de los sismos que ocurren están entre un promedio de 3.4 grados Richter y 4.3 grados Richter. Es decir, ocurren muchísimos sismos de baja frecuencia. Sin embargo, aunque aquí pareciera que no se ven sismos a partir de 6.4 grados Richter, 6.7 grados, pues sí existen y son realmente los que nos llegan a preocupar. Esta es la estadística de los sismos a partir de 1974, a partir de, bueno, en realidad es 5.5 grados Richter. Sí ocurren, hay una frecuencia importante, incluso de los más altos o el más alto que se ha visto en nuestra historia de nuestro país en los últimos 45 años es
un sismo de 8.2, que es el que acaba de ocurrir en 2017. Para identificar cuál es la magnitud más adecuada, el modelo considera la ley de Gutenberg and Richter. Esta ley indica que se establece una función logarítmica que relaciona la frecuencia de ocurrencia de eventos sísmicos de magnitud mayor o igual a una magnitud dada. Si vemos el cuadro izquierdo, ese es el comportamiento de los sismos observados acumulados a partir de cierta magnitud. Aplicando la función logarítmica, vemos cómo existe una relación lineal muy estrecha entre el número de eventos y la magnitud del sismo. Al final se ven también como un poquito ahí desvirtuados, sin embargo es porque no contamos con suficiente información en número de sismos de esa magnitud. Con esta función nos permite justo hacer la transformación nuevamente e identificar el periodo de retorno y la probabilidad de excedencia. Es decir, la probabilidad de excedencia corresponde a la probabilidad de que ocurra un sismo de magnitud superior o igual a X magnitud en el lapso de un año. Y el periodo de retorno representa el número promedio de años necesarios para la ocurrencia de tal evento, que comúnmente es la inversa de la probabilidad de excedencia. Entonces, con esta transformación que hacemos de acuerdo a la función de la ley de logarítmica, haciendo la transformación vemos en nuestra gráfica superior cómo se ve el periodo de retorno a partir de X magnitud. Es decir, si vemos sismos con magnitud de 4.5, 5, 5.5, a lo mejor hasta 6, 6.5, en realidad su periodo de retorno está en menos de 5 años. En la gráfica de abajo ya se exponen algunas magnitudes, en donde, por ejemplo, si se consideran sismos con magnitud de 6.5 grados Richter o mayor, nos dice que el periodo de retorno es de 1.31 años. Es decir, que cada 1.31 años ocurren sismos a partir de 6.5 grados Richter. Si vemos, por ejemplo, el de 7.5 grados Richter, aparece un periodo de retorno de 6.34 años con una probabilidad de excedencia de 15.8%. Es decir, otra forma de verlo es que si tomamos un lapso de 100 años, van a ocurrir al menos 15.8 sismos con magnitud mayor o igual a 7.5 grados Richter. Entonces, con base a esto, se determina cuál sería la magnitud o el trigger que dispara el seguro paramétrico. En realidad, esto dependería de acuerdo también al apetito de riesgo de la compañía, aunado a la sensibilidad del periodo de retorno. Por ejemplo, si nosotros consideráramos un seguro con un periodo de retorno de 2 años, es decir, con una magnitud de 6.5 grados Richter o 7, decía ahí el cuadro, pues en realidad el costo del seguro sería muy alto, porque estaríamos casi diciendo que cada 2 años o cada año se estaría disparando el seguro. Por otro lado, si se consideran un sismos donde el trigger es a partir, por ejemplo, de 8.5 grados Richter, en donde el periodo de retorno, de acuerdo al cuadro anterior, nos dice que son un periodo de retorno de 55 años, aunque sabemos que puede ocurrir mañana ese sismo o dentro de 55 años, realmente esa sensibilidad de adquirir este tipo de seguros podría no ser digamos, una percepción de apetito para el asegurado, porque va a decir, oye, yo puedo comprar o adquirir un seguro que tal vez nunca voy a usar.
Entonces, en este sentido, el modelo propone una magnitud a partir de 7.5 grados Richter, que corresponde en promedio a un periodo de retorno entre 6 o 7.5 años. Es decir, este tipo de seguros se estaría activando durante ese periodo de tiempo. Y si vemos, regresamos a nuestra historia real, pues sí hay ese tipo de sismos mayores a 7.5 grados, pues sí hemos visto unos 6, 7 sismos en estos últimos 45 años. Con esta información, entonces logramos determinar nuestro parámetro que dispara el seguro, que es nuestra magnitud a partir de 7.5 grados Richter. Ahora, sin embargo, el modelo ahora considera la escala de Mercalli modificada. ¿Por qué? Lo que nos indica esta escala es que la evaluación cualitativa de la percepción de los daños causados por el sismo está estrechamente correlacionada con la aceleración sísmica. Es decir, esto nos indica cuál es la potencia del daño. No necesariamente que ocurra un sismo mayor o igual a 7.5 grados Richter, va a haber daños. Por eso considera el modelo aunado al primer trigger, este segundo, para ver de qué proporción se van a realizar los pagos. Esta escala de Mercalli modificada se mide con número romano del 1 al 10 y esto nos indica, por ejemplo, si nos vemos el número romano 6, lo que nos indica es que este movimiento, ya la percepción es un movimiento que se siente, ya se siente por todos lados, es donde la gente se atemoriza, sale corriendo de sus viviendas, sale corriendo de los edificios y algunos muebles se caen, cambian de sitio, hay daños ligeros en aplanados y en realidad los daños observados son muy leves. Entonces, esto es lo que nos indica la escala de Mercalli modificado, independientemente de la magnitud del sismo. La escala de Mercalli modificada, muy relacionada con la aceleración sísmica, nos dice la potencia del daño. Del 1 al 5 prácticamente es muy leve, el 6 es leve, el 7 ya es una potencia moderada, de ahí nos vamos a fuerte, muy fuerte y daños extremos. Entonces, prácticamente considerando esto, como ejemplo, a manera de ejemplificar, tenemos, si agarramos con ese trigger de una magnitud mayor o igual a 7.5, nos dice que hay sismos, por ejemplo, el que ocurrió en 1985, en donde la magnitud es de 8 grados Richter, y si vemos ahora sí que las ilustraciones, ocurre en el epicentro de Michoacán y evidentemente hay daño, la potencia, la percepción del daño en la Ciudad de México es extrema. Por otro lado, en el 2003 ocurre en Colima, que ya hasta se nos olvidó, ¿no? Es un sismo con magnitud mayor a 7.5 igual, y donde la percepción y la potencia del daño en la Ciudad de México fue realmente nula o muy leve. Por eso está estrechamente relacionada ahora, dada el desencadenamiento del seguro, cómo vamos a hacer la proporción de la indemnización. Con esto prácticamente el modelo del seguro paramétrico se reduce a esto. Es una magnitud mayor o igual a 7.5 grados Richter y dar una escala de indemnización de acuerdo a la escala de Mercalli modificado. Esto en realidad también se puede modelar de diferentes formas. Habrá algunos seguros en algunas compañías en donde diga, no, yo sí quiero dar, si se dispara la magnitud, si ocurre a partir de esa magnitud, quiero dar algo a todos mis asegurados. Entonces puedes dar un 10% o un 15%. Para temas de este modelo, se decide considerar la escala de Mercalli modificada a partir del número 7 romano, que ya es un movimiento, una potencia del daño moderado,
indemnizar con un nivel del 50%. Y de ahí el siguiente valor 70%, y a partir de 8 en adelante se indemnizará el 100%. Es decir, los pagos van a ser escalonados. Ahora, algo muy importante, ¿cómo se realiza ahora el costo del seguro? ¿No? El costo del seguro se consideran los polígonos por alcaldía. Como sabemos, la Ciudad de México es una zona muy característica porque cambia mucho la calidad del suelo si estamos hablando de una zona como Tlalpan o de una zona como Xochimilco. La calidad del suelo cambia radicalmente. En el cuadro superior derecho se observa la alcaldía de Coyoacán. Y esta información lo que hace el modelo es ahora observar mediante polígonos, y los polígonos que considera es de acuerdo a los mapas AGEP por alcaldía. Estos están a la vista de todo el mundo a través del Atlas Nacional de Riesgos de la Ciudad de México, en donde se dividen las zonas. Cada alcaldía se dividen en polígonos en donde son áreas geoestadísticas básicas de zona urbana, de acuerdo a los estudios del INEGI. Y entonces, a través de esto, Atlas Nacional de Riesgos nos indica ya cuál es la exposición con base a la calidad del suelo, al tipo de viviendas y todo un estudio que está abierto. Por ejemplo, aquí en la parte superior de abajo, lo que digo, a ver, si quiero yo ver la región de la UNAM, ahí señala el polígono donde se encuentra la UNAM y nos dice cuántas viviendas existen en ese polígono. Y nos dice, bueno, 123 viviendas y el riesgo del sismo es de valor, el riesgo sísmico es valor medio. Entonces, este modelo considera esta división de la ciudad por alcaldía y polígonos por alcaldía. Y prácticamente considera de cada uno de los polígonos, ahora sí que considera de alguna manera como un modelo colectivo tradicional de frecuencia por severidad, en donde cada polígono le va asignando de acuerdo a lo que nos dice la exposición del suelo, la proporción de indemnización. Muy bajo se da un 0%. Medio se da una indemnización del 50%, un 70% posteriormente y alto pues el 100%. Y por otro lado contamos ya con el número de viviendas totales por alcaldía. Aquí es importante mencionar que si se llegara a hacer un convenio con con el gobierno o el presidente o la Secretaría de Gobernación para ver alguna alcaldía en especial o para toda la Ciudad de México, pues se puede considerar el número de viviendas propuestas al 100%. De lo contrario, si es a través de un seguro y se desea de manera particular vender como un seguro tradicional, pues se puede considerar una proporción de aseguramiento de acuerdo a las viviendas y de acuerdo a el interés de la compañía de seguros en distribuir. Como veíamos, el 6.5% de las viviendas están aseguradas, se puede considerar una proporción del 5%, del 3% o del 10%. Entonces, esto ya va a depender también de la sensibilidad de cuánta penetración se pretende entrar con este tipo de seguros. Y con base a eso, pues prácticamente considerando la intensidad, tanto la intensidad como la proporción de pago de suma asegurada, se establece la pérdida considerando el riesgo muy alto, alto y medio, una ponderación llegando a cuáles son las viviendas afectadas por alcaldía entre el total para determinar su frecuencia y por la proporción de indemnización. Teniendo esta pérdida, pues finalmente la pérdida esperada por alcaldía sería la pérdida que acabamos de determinar y por la probabilidad de que ocurra un sismo mayor o igual a 7.5 grados Richter en el lapso de un año, es decir, por la probabilidad de excedencia.
prácticamente se enrolaría todo el modelo del desarrollo técnico del seguro paramétrico. Ahora, si bien, bueno, aquí se queda este modelo, el modelo del seguro. Sin embargo, pues faltan varios pasos a considerar. Uno, pues bueno, sí es importante indicar qué enfoque de seguro se le quiere dar. Un enfoque social o un enfoque como un seguro normal, un seguro tradicional. El proceso de implantación es muy importante, las herramientas, el sistema desarrollado, digamos, el sistema de revisión, la entidad que va a emitir este tipo de indicadores para ver si se dispara o no el seguro. Y algo muy importante, pues, es prácticamente garantizar el flujo del proceso, que realmente se dispare y la indemnización y los pagos sean de manera inmediata. Si no, pierde sentido, pierde todo el sentido este tipo de seguros. Por otro lado, bueno, el canal de distribución. ¿Cuál sería nuestro canal de ventas? Algo relevante, los riesgos financieros o los aspectos financieros que hay que considerar es, no podemos olvidar que finalmente estos son eventos catastróficos, en donde dada nuestra zona, nuestros seguros que existen o las compañías aseguradoras actualmente, pues se requiere un respaldo de un reasegurador o un esquema con nuestros reaseguradores. Por otro lado, las evaluaciones de las reservas técnicas adecuadas, habría que determinar también cuál es la pérdida máxima probable para ver ese límite técnico de reserva que debería de contar este tipo de seguros también, cuál es el capital de solvencia y bueno, por último, pues el cumplimiento regulatorio. Contar con un registro adecuado ante la regulación, con un apego ante la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la Circular Única de Seguros y Fianzas. Bueno, como cualquier otro seguro, cumplir con la norma, con lo que nos dice nuestro título 4 o nuestro título 4 y 5 de la Circular Única de Seguros y Fianzas. Prácticamente, pues, este sería el modelo, el modelo propuesto que quería compartirles. Me voy comentándoles o dándoles esta reflexión. Me parece que es importante que nosotros continuemos ideando nuevas alternativas de aseguramiento, nuevas formas de lograr innovar con seguros que alcancen a llegar a más parte de la población. Algo que, bueno, yo recuerdo mucho es la teoría del cisne negro, ¿no? La cual nos dice que no debemos de confiarnos con lo que únicamente hemos observado en nuestra historia. El impacto de lo altamente improbable que puede llegar a ocurrir. Si hoy hemos observado sismos con magnitudes hasta de 8.2, no quiere decir que no pueda ocurrir un sismo mayor a esta magnitud. Y creo que entre mejor estemos preparados y mejor apoyemos a generar productos que sean de enfoque social, los estragos que en su momento nos lleva a un desastre natural pueden hacer la diferencia. Pues muchísimas gracias y veo que Marco ha levantado la mano. Muchas felicidades, muy buena plática, muy interesante. Oye, nada más me quedé con una duda que ha surgido durante muchos años con este tipo de productos o los microseguros contra los tradicionales. ¿Qué pasa con los modelos de cálculo del PML? Ahí, ¿cómo afectaría meter un paramétrico versus un seguro tradicional? No sé si tú tengas pues algo de, o hayan hecho algunas pruebas o algunos información que hayan corrido en los modelos. ¿Cómo afectaría aquí? ¿Habría que pedirle a la autoridad que haga adecuaciones al modelo? Yo creo que esto ya sí sale fuera del modelo que hoy conocemos tradicional, que es excelente y que todas las compañías lo usamos, se usan hoy de forma regulatoria, que son los modelos desarrollados por la evaluación de riesgos naturales, por ERN, y junto con el Instituto de la UNAM.
Me parece, Marco, que evidentemente no podría estar ya este tipo de modelos evaluándose de esa forma, porque ahí te genera una prima de riesgo justo con base a las características constructivas de cada vivienda. Y esto rompe completamente ese esquema. Aquí no nos importa qué tipo de vivienda y con qué características. Sin duda, sí tendríamos que buscar un apoyo en conjunto con la regulación e incluso con ERN para desarrollar sí, un esquema para determinar la pérdida máxima probable bajo estos nuevos tipos de seguros. Ok, y creo que sí es importante porque entiendo que ya por ahí en el mercado hay algunos productos y pues bueno, me llama la atención cómo estarán calculando el PML o simplemente cómo lo están registrando ante la comisión. Pues ojalá sí como sector podamos hacerle ver a la necesidad a la comisión, pues que debe tener el modelo, pues no sé, un módulo aparte para el cálculo de los paramétricos. Pues muchas gracias, Clau. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes a todos ustedes. Muy interesante la plática, muy oportuna, un tema que está muy en la boca actualmente de muchos de los que intervenimos en el sector asegurador. La verdad es que es una oportunidad ciertamente de hacer llegar más protección a segmentos no protegidos actualmente, pero tiene muchos retos y tiene muchas ventajas. Yo creo que como tú bien lo has mencionado, yo tal vez rescataría dos de los retos más importantes, el regulatorio. Creo que en algunas mesas de discusión se sigue poniendo sobre la mesa si esto realmente es un seguro, porque impone muchos retos a lo que entendemos, conceptualizamos y lo que el regulador entiende por un seguro, ¿no? Hasta el concepto de transferencia de riesgo se podría estar cuestionando porque ¿qué transferencia de riesgo real existe para un comprador de un seguro de esto que no tiene un daño y recibe un monto que deberíamos llamar indemnización, ¿no? Creo que la perspectiva de indemnización o el concepto indemnizatorio contra el concepto de evento es lo que distingue estas dos diferentes maneras de visualizar el seguro tradicional y el seguro paramétrico. Entonces, yo creo que pasa por muchos temas. Marco también mencionaba por ahí algunos, pero muchos de estos temas tienen que ver por entender la sofisticación que impone este tipo de riesgos, cómo los vamos a, este tipo de productos, cómo los vamos a distribuir. Si tenemos una penetración muy baja en el seguro tradicional, ¿qué expectativa tenemos de poder penetrar el mercado por canales tradicionales con un producto no tradicional, ¿no? Creo que en el mercado han habido algunos intentos en microseguros, pero también en otros temas de, por ejemplo, este tipo de productos, filtrarlos a través de un porcentaje del pago de un predial o de una cuota del Infonavit, correcto, o etcétera, ¿no? Correcto. Yo creo que son los canales más apropiados, pero también la educación al cliente, la educación al asegurado, porque muchas veces es difícil que la mayor parte de los asegurados entiendan el concepto indemnizatorio del seguro como para todavía tratar de hacerlos entender un concepto mucho más sofisticado, ¿no? Que impone esto. Además, los precios, la sustitución, este producto no sustituye el seguro tradicional, creo que lo complementa. Y las primas y los montos asegurados ni con mucho se parecen al seguro tradicional. Entonces, yo creo que es muy oportuno, yo creo que es algo que tiene que evolucionar profundamente en México en los próximos años, pero creo que tenemos un camino muy, muy largo por recorrer todavía. Sí, muchísimas gracias, Rubén, por tu comentario. La verdad es que sí hay grandes retos todavía por enfrentar. Creo que hay que empezar a sembrar esas semillas sin duda. Y yo también coincido que si lográramos hacer una alianza de manera adecuada, transparente, con una entidad gubernamental, realmente este tipo de seguros penetraría a una gran parte de la población. Como bien comentaste, por ejemplo, a través del predial. O sea, creo que si le cobras, no sé, 300 pesos más, 200 pesos más, se logra a lo mejor penetrar sin un impacto económico a la sociedad.
Pero sí coincido también con el comentario, muchas gracias Marco, también muy en línea con lo que aún falta por picar piedra en esos retos de muchas cercanías también con la parte regulatoria. Sí, coincido, hay todavía mucho camino por recorrer, pero creo también que hay que empezar a tener sesiones mucho más enfocadas a este tipo de seguros, porque como bien lo comento aquí, ¿no? Es buscar nuevas formas de asegurar, de entrar a esas clases, es que ni siquiera puedo decir que sean clases sociales en pobreza extrema. Estamos viendo que más del 90% de la población no cuenta con un seguro. Entonces, a crear mucho mayor conciencia, ¿no? Del impacto que podría tener cada familia ante un desastre natural. Pues muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario. Pues por ahí está un comentario de Ana María Ramírez. Ella comenta que, bueno, pues se trata de una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para evolucionar y pues llegar a más personas. De acuerdo, totalmente. Creo que, como bien se comenta, ¿no? Y digo, todos los que estamos de alguna manera en el sector asegurador, vemos cómo cuesta muchísimo trabajo vender una póliza y más del seguro de daños. Entonces, sí, es una alternativa de alcanzar a la mayor parte de la población. Como complemento, incluso como dice Rubén, no es sustituir incluso los seguros tradicionales, no se trata de jalonear o de como los negocios de alta corporativos, ¿no? Que un negocio muy grande pues está con un esquema de aseguramiento muy diferente. Aquí hay mucho potencial con las viviendas que no están aseguradas, ¿no? Que no cuentan ni con un seguro, que no conocen ni siquiera un seguro. Ok, entonces vamos a ver, hay un comentario más. Ángeles Medina, pues sí, ella comenta que efectivamente pues se trata de obtener un mayor alcance. Muy bien, vamos a ver, todavía tenemos ahí manitas levantadas, pero creo que sí, son Marco y Rubén. Entonces, bueno, no sé si alguien quiera comentar alguna cosa extra. Sí, perdón. ¿GNP, Clau, tiene ya pensado vender esta cobertura? En realidad, Marco, este proyecto es una iniciativa propia como modelo para justo como me presentó el doctor Daniel, pasante de la maestría en administración de riesgos. Entonces es un modelo que he propuesto y en el que he venido trabajando de forma personal. Pero claro que sí, que sin duda me gustaría también externarlo dentro de GNP y potencializar para que esto se vuelva realidad. O sea, de que en algún momento sí me gustaría que GNP empezara a dar este tipo también de nuevas alternativas, sí, y es algo que me gustaría también promover. Pues muy interesante, muchas felicidades. Te comentaba que sé que ya hay algunas aseguradoras que están ofreciendo esto, pero realmente no sé cómo lo están ofreciendo y me llama la atención por lo que te decía del tema ante la comisión. Y me acuerdo que en AMIS estaba este proyecto de poderlo ofrecer, pero pues bueno, desafortunadamente con el cambio de gobierno, pues ya no siguió adelante el proyecto, pero yo creo que sí es bastante interesante y bueno, pues que las aseguradoras empiezan a promover esto. Ahorita estás hablando de terremotos, pero por ejemplo, riesgos hidro, inundaciones, también es un tema que todos los años estamos pasando en cualquier lado, pues problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí es algo, pues que sí, luchando y qué bueno que sea parte de tu propuesta para tu maestría. Sí, yo creo que este tipo de seguros
realmente es, digo, aquí está la propuesta de un seguro para terremoto. Sin embargo, como lo vimos, México está expuesto totalmente a los desastres naturales. Es hermosa la localización donde se encuentra el país, pero también está muy expuesta justo a todos los riesgos hidrometeorológicos también. Entonces, sin duda, pues este esquema de seguro también viene pues muy ad hoc para este tipo de eventos. Muy bien, bueno, pues vamos a cerrar, vamos a despedirnos de todos nuestros participantes. En especial, vamos a agradecer a Claudia por la presentación, que ha sido muy interesante. Les agradezco mucho. Nos despedimos. Hasta luego.